Comenzamos, así que bienvenidos a todos. Mi nombre es Lucas Mansi, yo soy Brand Manager de Seeds, la comunidad de talento latino más importante de la región que conecta talento validado en proyectos en compañías líderes como AB InBev. En esta oportunidad y en este Seeds Live vamos a realizar un recorrido por modelos predictivos desarrollados por el equipo de algoritmos dentro de AB InBev, aplicados en las áreas de marketing, ventas y finanzas. ¿Cómo generamos modelos data-driven? ¿Qué variables y métricas debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son las herramientas y procesos que pueden potenciar nuestro modelo? Contamos con dos speakers de lujo. Por un lado está Lautaro Martín González, Data Science Leader en AB InBev, y por otro Ignacio Caro Solís, Data Scientist en AB InBev también. Bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por sumarse al último Seeds Live del año. Un lujo contar con ustedes. Y bueno, ya tenemos una presentación corriendo donde vamos a hablar sobre cómo se hace Data Science en una empresa tan importante como Quilmes. Pero qué... Bueno, en primer contexto en Quilmes, transformación digital, después el equipo de ciencia de datos, y lo que también trajimos para hoy son casos de uso. Ahora, si queremos dividir la presentación en dos grandes partes, queremos dividirla en cómo hacemos ciencia de datos en Quilmes y mostrar ejemplos reales, casos de uso que son desarrollados por Seeder dentro de Quilmes. Entonces, listo. Uno más. Perfecto. Principalmente lo que queremos hablar primero es cómo hacemos ciencia de datos. Te escucho un poquito bajito, ¿me dicen? Bueno. ¿Hola? ¿Cómo hacemos ciencia de datos en Quilmes? ¿Ahora se escucha mejor? Perfecto, buenísimo. Principalmente cuando hablamos de ciencia de datos, ¿cómo queremos hacerlo nosotros? Nosotros consideramos la ciencia de datos una herramienta para el cumplimiento de objetivos por parte de la empresa. Por lo tanto, pensamos que la mejor forma de empezar esta presentación es comentando los objetivos que tiene Quilmes. ¿Qué objetivos tiene Quilmes a nivel empresa? Ahí el primero es liderar y hacer crecer las categorías. Esto es, cada una de las marcas que tiene Quilmes, incentivar el consumo por parte de los clientes de marcas con un nivel superior. Acá tenemos cada una de las categorías y la idea es incentivar un mayor consumo por parte de los clientes y cada vez en niveles de segmentos superiores. Y el segundo objetivo que tiene Quilmes es convertir a la empresa en una plataforma. Y de eso vamos a ver en esta presentación. Cuando hablamos de plataforma, hablamos de dos aplicaciones que son fundamentales para Quilmes. La primera, que seguramente ya la conoces, se llama Tada. Es la aplicación que tiene Quilmes para todo lo que es venta de cerveza y de bebidas alcohólicas a los consumidores. Y la segunda aplicación se llama BIS. BIS es la aplicación que une todo el ecosistema de Quilmes. Es la aplicación utilizada por los clientes, por los vendedores, por los conductores de los camiones, por el equipo de ventas. Esa aplicación BIS de la que vamos a hablar ahora es la aplicación que une todo el ecosistema de Quilmes. Es la aplicación que usan los clientes para hacer las compras. Allá otro slide más. Hablemos un poco de BIS. BIS, ¿cómo vendía Quilmes antes? Antes Quilmes hacía sus ventas mediante venta física. A partir del 2018 comenzó a implementar todo lo que era televentas. A partir del 2019 implementó lo que era una aplicación que se llamaba Quilmes Ya. Y en 2021 y 2022 arrancamos a usar BIS. Hoy en día el 100% de las ventas que se hacen en Quilmes son a través de BIS. ¿Qué beneficios trae BIS? Primero, que el cliente puede encontrar ahí todos los productos que desea. Segundo, que se pueden hacer promociones personalizadas para cada uno de los clientes. Tenemos programa de puntos, tenemos todo el traqueo de la actividad de los vendedores, el traqueo del camión. Ahora, si se fijan, BIS arrancó en el 2021. ¿Qué pasó en el 2021? Era el fin de la pandemia. ¿Y por qué comento esto? Porque a partir del fin de la pandemia, muchas empresas
comenzó lo que era su proceso de transformación digital. No solamente Quilmes, sino varias empresas, una de ellas es Quilmes. Y ahora cuando hablamos de transformación digital, es el proceso donde se digitaliza todo lo que es la interacción de la empresa con todo su ecosistema. Ahora, hacer un proceso de transformación digital es algo bastante desafiante, tiene bastantes dificultades, y generalmente hay dos formas de encarar una transformación digital. Una es de menor a mayor, con casos testigos, casos de uso, buscas un ejemplo en la empresa, el área de ventas, área de logística, es un caso de transformación digital y después que eso sirva como inspiración para toda la empresa. Pero otra forma de hacer transformación digital es transformando y arrasando toda la operatoria de la empresa, o sea, cambiando la operatoria de la empresa en forma completa. Eso es BIS. BIS lo que termina haciendo es transformando cada una de las áreas de Quilmes, transformando la empresa por completo. Y hasta el día de hoy bastante exitosa, llegó para quedarse, y de hecho hoy en día toda la estrategia de Quilmes gira en torno a BIS. Ahora, ¿por qué les hablo de BIS? ¿Me más? ¿Por qué? Porque toda transformación digital trae datos. Y ahí vamos a hacer este link con lo que es ciencia de datos. Yo les cuento, yo trabajaba antes en un banco. Trabajé en el Banco Galicia, Banco Comafi, Banco Superviel. Y la realidad es que yo estaba bastante contento con el mundo bancario. Tenía bono a fin de año, no peleaba por mi salario, le peleaba el sindicato. La verdad que no buscaba un cambio en mi vida, pero me llamó la que soy mi jefa y me mostró este slide. Este slide fue el que a mí me convenció a dejar el mundo bancario y venir a Quilmes. Como les comentaba antes, la transformación digital genera datos. Esos datos vienen a través de BIS. Estos son los datos que generaba BIS a agosto de este año. Agosto de este año, ahora vamos a hablar de tecnología, todo lo demás, pero para que tengan idea, agosto de este año teníamos 800 millones de eventos registrados. Yo no sé ustedes si hacen data science o empresas, seguramente también. Y si ustedes, yo les muestro este slide con los datos que hay en Quilmes, te van a decir, opa, qué interesante, o sea, qué oportunidades que hay. Después tenemos 6 millones de pedidos creados, y por cada pedido que se hace, se completan 111 campos. O sea, tenemos 111 campos para cada una de las transacciones que hay. Y después tenemos 29 campos que nos van a hablar del producto en sí. Entonces, todo este boom de datos es el que viene de la mano de BIS, y es por el que hay, y es por el que surge la necesidad de crear un equipo de ciencia de datos. El equipo de ciencia de datos de Quilmes se crea en junio del año pasado, y se crea a través del boom de BIS. La empresa vio a través de todos los datos que venían a través de BIS la necesidad de hacer algoritmos, la necesidad de explorar la información y empezar a incentivar aún más la estrategia data driven dentro de la empresa. Entonces, ahí se crea el equipo de ciencia de datos. Ahora, ¿cómo es que trabajamos? Ahí cuando hablamos de lo que es transformación digital, lo más importante es que la transformación digital se inicia en las personas. Generalmente las empresas cuando encaran transformación digital, primero ponen toda la guita en lo que es infraestructura, fierros, nube. No, el camino correcto es comenzar con las personas. Ese es el camino ideal y que se recomienda para lo que es transformación digital. ¿Qué fue lo que hizo Quilmes? Quilmes desarrolló trainings en todas las jerarquías de la empresa. Desarrolló training para lo que es el directorio, presidencia, vicepresidentes, training para los directores de la empresa, training para la fuerza de ventas, para todo lo que es el equipo de analistas. O sea, el objetivo fue cambiar el mindset, que las personas comiencen a pensar en datos, que sus decisiones sean basadas en datos. Entonces, ese fue el primer paso que hicieron. Tema muy importante, cuando vos iniciás con ciencia de datos, es fundamental que el negocio cree en vos. Si no, no va a creer en vos. Si vos vas con un algoritmo y ellos no saben qué es un algoritmo, va a ser muy complicado que compren tu idea, aunque tu algoritmo sea buenísimo. Por eso el primer paso fue capacitemos a toda la empresa en datos. Ahí se contrataron consultoras, se contrató también Udemy y se hizo un programa que se llama Quilmes On, donde se coordinan todos los trainings dentro de la empresa.
Después vamos a lo que es la forma de trabajo. Ahí hay un porcentaje muy conocido que es el 80% de los algoritmos fracasa. Solamente el 20% de los algoritmos tiene éxito. Ahí la premisa fue, sabiendo que vamos a arrancar una tecnología que es nueva para la empresa, definamos todas las premisas que sean necesarias para garantizar el éxito. Y ahí, ¿cómo fue que lo hicimos? Ahí lo que hicimos fue que en cada proyecto de ciencia de datos esté involucrado desde el día 1 una persona del área comercial. O sea, en todas las células de trabajo, que ahora se las vamos a comentar, está conformado por gente técnica, pero también por gente del área comercial. Y es importante que entre las dos áreas haya plena comunicación y un completo entendimiento de lo que se hace y una completa validación de las definiciones que se toman para hacer el proyecto. Esa fue la primera definición que tomamos. La segunda definición, que acá no está escrita, pero se la comento, es al momento de evaluar el modelo, no vamos a evaluar el modelo solamente con indicadores predictivos. Tomamos en cuenta el Gini, el AUC, el KS, Precision, Recall. Pero al momento de evaluar el modelo también tomamos en cuenta los KPIs del negocio. Si el modelo es para disminuir mora, vamos a tomar en cuenta también lo que son indicadores de mora para evaluar la validez del modelo. Si el objetivo es incrementar ventas, vamos a tomar en cuenta todos los indicadores de revenue para entender si el algoritmo tuvo un efecto o no en lo que son las ventas. Entonces, lo que es el Value Realization, que son los KPI críticos para lo que es el negocio, van a estar presentes desde el día 1 y se van a monitorear para validar la utilidad del modelo. Tercero es, todos los algoritmos que hacemos son incrementales. Esto es, arrancamos de menor a mayor. La idea es que cada inicio de trimestre definimos qué algoritmos se van a hacer. Y el algoritmo tiene que entregarse dentro del trimestre. ¿Y qué es lo que entregamos? Un MVP. Y la idea es, desarrollamos un MVP, salimos ahí a la calle, testeamos rápidamente el modelo, aprendemos, y en función de eso capitalizamos el aprendizaje y seguimos iterando y mejorando el modelo. Pero la idea es que ninguno de los desarrollos lleve más de 3 meses. Siempre desarrollos cortos, de modo que el negocio siga enganchado con lo que es el modelo, puedan tener los impactos y en función de eso ahí avanzar. Y tercero, lo que es agilidad, que después si quieren lo profundizamos en las preguntas. Utilizamos metodología Agile para todos los desarrollos, utilizamos Kanban en este caso. ¿Con qué arquitectura laburamos? Trabajamos todo en la nube. Trabajamos con lo que es el stack de tecnología de Microsoft, trabajamos con Microsoft Azure, ahí ingestamos todo lo que es la información de todos los sistemas que tenemos. Tenemos un equipo de ingeniería que se encarga de ingestar toda la información en el Data Lake. Trabajamos con Databricks, todos los desarrollos son con Python. Después Nacho lo va a profundizar, qué librerías utilizamos. Después trabajamos con Power BI para todo lo que sea dashboard y todo lo que sea información del consumidor, todo lo que es consumidor final y con Google Cloud. Utilizamos Azure para todo lo que son personas jurídicas y utilizamos Google Cloud para lo que es consumidor final. Por lo tanto, nuestro equipo desarrolla modelos tanto en Azure como en Google Cloud. Perfecto. Cualquier pregunta van escribiendo, encantado de responderlas. De hecho, la parte más linda es mis preguntas siempre, porque a veces hacemos intercambio, profundizamos, todo. ¿Cómo están conformados los equipos? Lo que se hace es armar una célula de laburo para cada proyecto. Cada proyecto tiene un equipo de trabajo designado. Puede ser que la misma persona esté en 2 proyectos. Obviamente, o sea, hay data scientists que están al mismo tiempo en 2 proyectos, pero cada proyecto tiene un equipo de trabajo. ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo? Hay un Product Owner. El Product Owner es el que vela por el backlog del proyecto. Es la persona que maneja la táctica, la persona que se encarga de definir el roadmap y el backlog de tareas para cumplir con el proyecto. Esa persona traquea lo que es el backlog y lo va monitoreando y siguiendo. Y también el Product Owner es la persona que maneja la relación con el área de negocio. Domain Expert. Domain Expert es una persona del área comercial. Es una persona del área comercial o del área de logística, del área donde pertenece el usuario final, que se integra al equipo de trabajo.
es la persona que trae todo el conocimiento, el dominio del conocimiento, trae todo el dominio del conocimiento para poder llevar a cabo el proyecto. Si el proyecto es de ventas, es un vendedor. Si el proyecto es de logística, es una persona de logística. Si el proyecto es de marketing, es una persona de marketing. Es una persona que no viene de datos, viene del negocio y forma parte del proyecto. Ahí se da la sinergia de lo que es negocio-datos, que es fundamental para el éxito de los proyectos. Data Scientist Senior y Junior. El Data Scientist Senior es el que define el cómo. Que hay que hacer una segmentación, un clustering, un modelo de recomendación en la persona que define cómo se resuelve la problemática de negocio. Cómo es la variable target, cómo tiene que ser la base de datos. Es el que define el cómo. Data Scientist Junior es la que programa, es la que lleva a cabo todo el desarrollo. Después tenemos el Data Engineer, que es el que se encarga de todos los pipelines de ingesta de datos en el Data Lake. Está faltando ahí, me voy a agregarlo, el Machine Learning Engineer es la persona que lleva a cabo la automatización del algoritmo. Y el Agile Master es la persona que se encarga de velar por toda la práctica de la agilidad. Dos temas importantes: no necesariamente todas las personas son de Quilmes. La gran mayoría de los data scientists son de SEEDS. Nosotros laburamos con SEEDS en todo lo que es el armado del equipo de trabajo. Generalmente SEEDS provee los data scientists, y nosotros proveemos el data scientist senior, el data scientist junior y el product owner. Eso es muy importante. Y segundo, todos nuestros data scientists los capacitamos en conocimiento de negocio. Ahí Nacho puede ser testigo de un ejemplo, pero le diría, cuando un data scientist ingresa en empresa, sea externo o interno, los llevamos a una visita a los clientes. El data scientist va a los clientes con un vendedor para entender cómo se usa el proceso de venta. Es fundamental para nosotros que los data scientists comprendan la problemática de negocio y cómo funciona Quilmes. Por eso vivimos capacitando a todos los data scientists, tanto externos como internos, día a día, tanto el conocimiento de negocio como lo que es datos. Y en este caso encontramos a HIT como un aliado fundamental para nosotros, para este todo este proyecto. Ahí. Lauta, bueno, está buenísimo todo lo que contás, Sí. súper interesante. Miro para el costado porque los tengo al lado, Lauta y a Nacho. Y tenemos varias preguntas, Bueno, algunas sí. ya respondiste, pero te leo todas. Sí. Vamos de a una, si te parece. La primera es José Fernando Valperga, dijo: ¿cada cliente debe llenar 111 campos para hacer una orden de compra? No. Ese es el metadatos. El cliente, la aplicación BIS es interactiva. El cliente se conecta a BIS, de hecho la pueden bajar también. El cliente se conecta a BIS y hace clic en lo que es el producto que quiere y listo. Y después, en función de lo que él eligió, se completan más de 100 datos. Por ejemplo, la hora, Exacto. la latitud, la latitud, como son un montón de campos que se llenan automáticamente en función de... Es parecido a Netflix. Claro. Vos Netflix ves una película, pero estás llenando de datos a Netflix para cada algoritmo después. Claro, cuando O sea, haces pausa, cuando volvés. Exacto. No es que el cliente completa datos manuales, no completa nada, sino que su transaccionalidad y usabilidad te carga todos los datos. ¿Sí? Espectacular. Bueno, otra pregunta dice: ¿qué tamaño tienen los equipos y cómo están conformados? Creo que más o menos lo respondiste con esta slide. Otra pregunta también de Daniel Pignataro dice: ¿qué eventos de los marcos de trabajo ágiles utilizan? Daily, retro, etcétera. Sí, se escucha bien, ¿no? ¿Sí hablo? Sí, habla fuerte, se escucha perfecto. Sí, a ver, depende. Bueno, por ejemplo, nosotros dentro de Data Science por ahí usamos más Kanban, pero en realidad el resto de los squads sí usan Scrum, y ellos sí tienen Daily, tienen Retro, Review, Planning. Entonces, nosotros, bueno, cuando trabajamos con los otros squads que están por ahí, no sé, finanzas, no sé, logística y eso, ellos sí tienen esas rutinas y esas ceremonias, entonces por ahí sí nos sumamos a esas. Impecable. Ahí te profundizo. Sí. Tenemos dailies. La daily es casi todos los proyectos. Tenemos planning siempre. Y después depende del proyecto por retro o review. Claro. Pero daily planning es siempre. Sí. Espectacular.
Y la última pregunta es, de esta tanda de preguntas, le recordamos a toda la audiencia que puedan dejarnos las preguntas acá escritas y vamos a hacer ciertos breaks y vamos a leerlas todas, así que siéntanse libres de preguntar, que para nosotros es lo más rico, y aprovechamos a estos dos grandes speakers que tenemos. La última pregunta es también de Daniel Pignataro, dice, ¿en qué les aporta valor la agilidad? La agilidad, en primer lugar, para todo lo que es el autoaprendizaje con experiencia. Esto es, hacemos un modelo, evaluamos ahí con agilidad qué prácticas hubo, qué tiempos hubo, cosas con los tiempos, y después con la retrospectiva incorporamos lo que son mejoras dentro del squad. Eso por un lado. Por otro lado, muchos de los data scientists que trabajan con nosotros ya trabajaron con agilidad en otros trabajos, y con una forma también de seguir con la metodología de ellos. Y tercero, lo que es transparencia, más que nada transparencia. ¿A qué me refiero con transparencia? Que todas las personas dentro de Data puedan saber en qué está el proyecto. Generalmente usamos DevOps, eso sí que es profundizar después, Nacho. Tenemos DevOps donde vamos cargando ahí cada user story, y la idea es que una persona que esté fuera del squad pueda ingresar ahí y entender en qué etapa está el proyecto. Por ejemplo, hoy en día en Quilmes tenemos más o menos 10 proyectos de Data Science. 10 proyectos de Data Science. Para mí es imposible saber en qué está cada uno. Claro. Entonces le dice entrada de DevOps y ver ahí en qué etapa está, y ahí vino el user story, dónde está, y lo va siguiendo. Perfecto. Clarísimo. No, está perfecto, sí. Sí. Bueno, si quieren seguimos con la presentación. Acá agradece la audiencia de toda la información y la respuesta a las preguntas. De vuelta, todos libres de preguntar. Mientras tanto, seguimos con la segunda tanda de la presentación. Sí. Creo que una más mínimo. Ahí está, ¿para negocio? Casos de negocio. Tema importante. ¿En qué laburamos? ¿Este es más? Dale, sí. ¿En qué laburamos en Quilmes? ¿Qué hacemos en Quilmes con lo que es Data Science? Primero hacemos generación de scores. ¿Qué es un score? Un score es una puntuación que le haces a un cliente o consumidor. Ese score que mide la propensión de que ocurra un evento. Ese evento puede ser compra, puede ser default, puede ser adhesión a una campaña, puede ser fanatismo por una marca. Y mediante score que hacemos, segmentamos los clientes, segmentamos los consumidores. Tenemos score de todo tipo, score de riesgos, score de propensión de compra, score de campañas, score de brand level. O sea, la idea es segmentar toda tu base de clientes para prevenir o incentivar determinada acción. Después tenemos medición de lift de ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Lo más importante para Quilmes es el negocio. Vos al negocio le pones 1, 2, 3 heladeras. Ese punto de venta, ese punto de venta. Vos al punto de venta le pones una heladera, le puedes hacer un merchandising, puedes poner una puntera, puedes poner un determinado cartel. O sea, Quilmes es lo que es en gran parte por la ejecución de sus marcas. Entonces, la ejecución del punto de venta es fundamental para incentivar las ventas. Ahora, vos con Data Science, ¿qué respondés? ¿Qué es mejor? ¿En qué punto de venta agregar una heladera? ¿Qué me conviene agregar 2 o 3 heladeras? ¿En qué punto de venta me conviene ejecutar un determinado góndola, una determinada puntera, un determinado merchandising? Y la pregunta es, ¿cuánto volumen adicional yo generé por esa heladera? ¿Cuánto volumen adicional yo generé por ese merchandising? ¿Cómo respondemos eso? Con A/B testing. Ahora, el problema del A/B testing es que no podemos tomar muestras, sino que a partir de los datos que tenemos nosotros, tenemos que segmentar la base en tratamiento y control, y en función de ahí calcular el incremental de determinada acción comercial. Eso se llama lift. Eso lo estamos trabajando y tenemos ya proyectos en curso con eso. Después, módulos de recomendación. ¿Qué producto recomendarle a cada cliente para incentivar el cross y upselling? Después, recomendación de actividad al vendedor. Los vendedores van a determinados puntos de venta, determinados días de la semana. Ahora, cuando el vendedor va al punto de venta, ¿qué SKU le conviene incentivar? ¿Qué le conviene? ¿Sacar una heladera, poner una heladera? ¿Qué acción le conviene al vendedor hacer con el cliente? Eso hacemos con algoritmos, a través de BIS. Y después, otro ejemplo es, vamos a financiar al cliente. ¿Por cuánto monto lo financiamos? ¿Por cuánta plata? ¿Con qué plazo de pago? Eso hacemos conciencia de datos.
Es un ejemplo que estamos trabajando hoy y que trabajamos este año al día de la fecha. Claro. ¿Quieres agregar algo o no? No, creo que no. Bueno, sigamos. Es Y esto último, ¿cómo se workflow en un proyecto de ciencia de datos? A grandes rasgos, todos los proyectos se dividen en cuatro grandes etapas. La primera etapa es discovery necesidad de negocio. Esto es, nos juntamos con el área de negocio, nos juntamos con ellos y le preguntamos los objetivos del área, le preguntamos sus puntos de dolor, le preguntamos sus estrategias, le preguntamos sus necesidades que tienen ellos, y ahí identificamos a través de ese entendimiento qué se puede resolver con datos y qué no. Esto es, ¿qué solución de datos se le puede ofrecer al área de negocio a través de sus problemáticas? Esa es la etapa 1. La etapa 2 es Data Integration. Ya que identificamos que se le puede ofrecer un producto de datos al área de negocio, identificamos con qué datos. Después esos datos los ingestamos en el Data Lake y los integramos. Después viene la etapa de modelado, que es la etapa clásica de Data Science. Desarrollamos algoritmos, un clustering, clasificación, regresión, etc. Y después viene la etapa de ejecución y monitoreo, donde evaluamos la performance del modelo y lo que evaluamos es value realization. Esto es, si el algoritmo generó un incremento en lo que es o el revenue de negocio, o disminución de costos, o disminución de tiempos. Evaluamos el impacto que generó el algoritmo en lo que es el negocio. Esas son las cuatro etapas que tenemos un algoritmo, y la idea ahora es seguir con lo que son casos de uso. Lo importante es que son 2 casos de usos hechos por 2 seeders. Uno fue Nacho cuando era seeder, después lo transformamos, y el otro es por Lionel, que no sé si está Lionel, lo estaba buscando. El segundo caso de uso, que es otro seeder, también buenísimo, que labura con nosotros, y la idea es esa, bueno, presentarle el caso de usos y después responder sus preguntas. Dale, buenísimo. ¿Sigo yo? Dale, creo que no hay más preguntas. Bueno, voy a avanzar yo presentando un caso que estuvimos trabajando. Vamos a contar un poquito de contexto para introducir el tema. Es así, dentro de finanzas de Quilmes hay un equipo que se dedica a financiar a los clientes para que puedan comprar más, ¿no? Obviamente. Y tienen distintos proyectos, distintas herramientas. Uno de ellos es otorgar crédito a los clientes. Esto es así, o sea, es como buy now, pay later, ¿no? O sea, como que el cliente compra hoy, se le permite pagar a plazo, no es que se le da plata, ¿no? Sino es que se le permite pagar a un plazo de cierta cantidad de días, pero bueno, ese crédito, como cualquier crédito, tiene un riesgo asociado de que el cliente pueda pagar tarde o no pagar. Y entonces, básicamente el objetivo de este proyecto es, bueno, ayudar a gestionar mejor ese riesgo, ¿no? Ese riesgo lo llamamos mora o impago, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos principalmente dos modelos. A ver, me voy a enfocar principalmente en uno, que es el de riesgo. Y el de riesgo busca responder la siguiente pregunta: ¿qué clientes son más confiables o más riesgosos? ¿No? O sea, yo lo que quiero es poder discriminar, es decir, estos son los más confiables y, por ejemplo, incrementarles el límite de crédito, por ejemplo. Estos clientes son más riesgosos y poder tomar alguna otra decisión, quizá bajarles el límite, quizá sacarles el límite. Esa es la idea principal de este tipo de modelos. Y después hay otro modelo, hay otro objetivo, que es a todos los clientes que no tienen límite, porque solo algunos tienen límite, a todos los clientes que hoy no tienen límite, ¿cuáles de ellos podríamos recomendar para que se le otorgue un límite? Para riesgo crediticio, sí y no. Ahora lo contesto. Este proyecto justo originalmente no era para Argentina, ahora se está arrancando para Argentina, y para Argentina sí vamos a usar data de un buró, o sea, como complementaria,
pero para este proyecto que es para otro país, se está empezando a... Ahora seguimos con... Ahora vamos a contar qué modelos usamos. A ver. Sí, pues ya. Ahí está. Bueno. Bueno, desarrollamos, como os decía, modelos de riesgo. Ahora hacemos. Desarrollamos modelos de riesgos de crédito, son bastante parecidos a los que se usan en la industria bancaria, pero adaptados a este contexto, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo trabajé, tengo experiencia en buró de crédito, Lauta mucha experiencia en bancos, entonces también la idea era un poco usar esas herramientas, pero adaptándolas a este contexto. Lo que hacemos es un score, un puntaje, pero en vez de lo que haría un buró, por ejemplo, que es con toda la data de un consumidor del sistema financiero, acá nosotros solo usamos la data del comportamiento de compras y de pagos con AVI, ¿no? Con AVI Embedded. Entonces, de todos estos clientes tenemos obviamente todo el historial de cuánto compraron, de cómo pagaron, si pagaron al contado, al crédito, cuántas transacciones, no sé si tienen sucursales, si no tienen sucursales, cuál es el canal, ¿no? Obviamente porque difiere mucho, si no sé si es un restaurante, si es un bar, si es una tienda, si es todo eso, qué tipo de cuenta, por ejemplo, si es una key account, que es como son las cuentas como por ahí más importantes, ¿no? Eso por ahí capaz no es tan observable, pero bueno, nosotros sabemos que clientes son como de esos a los que se sigue más de cerca, se tiene una relación más cercana, y muchos otros atributos, por ejemplo. Bueno, ahora al final vamos a contar qué atributos entraron en el modelo. Ok. Dale, Después hacemos las preguntas. Dale, Vos sí. metele a la Dale, presentación. ok. Hagan las preguntas y después nosotros Ahora vamos a respondemos. contar qué atributos entran en el modelo, pero bueno, lo importante es que nosotros nos concentramos solo en la data que tenemos nosotros del cliente. A ver. Ahí está. Bueno, el score de riesgo va a resumir en un puntaje entre 0 y 100. Lo que queremos predecir es la probabilidad de que ese cliente se atrase en sus pagos, o sea, pague atrasado o que no pague en los siguientes 3 meses, ¿no? En nuestro caso definimos la variable de esta forma. Y en función de ese score, el negocio toma la decisión de, por ejemplo, a algunos clientes dar incrementos de crédito, a algunos recortarles el límite, y principalmente son esas decisiones, ¿no? Son decisiones sobre el límite de crédito. Después tenemos otro modelo auxiliar, que también sirve en esta decisión, que es un modelo que predice qué clientes van a usar más como el porcentaje del límite que tienen asignado, ¿no? Eso es como, por ejemplo, cuando uno usa su tarjeta de crédito. Bueno, de todo el límite que uno tiene disponible, bueno, ¿qué porcentaje usa efectivamente? Bueno, nosotros, para el negocio, el objetivo es que el cliente use lo máximo que pueda el límite, pero sin dejar deudas sin pagar, ¿no? O sea, que use mucho el límite disponible, pero que pague a tiempo. Entonces, los clientes ideales son los que tengan una probabilidad de mora baja, pero una probabilidad alta de usar mucho ese crédito. Entonces, para esto usamos una metodología que la van a encontrar como scorecard, como credit scorecard. Como decíamos, es una metodología que está súper difundida en bancos, y Buros es una metodología que está como bastante estandarizada, tiene como mucha historia, hay muchos libros, manuales, papers, o sea, si lo buscan por ese nombre van a encontrar un montón de bibliografía. Bueno, ahora lo comentamos, pero en el fondo hay una regresión. Lo más común en estos casos es que sea una regresión logística, por ejemplo, ¿no? Porque queremos predecir una variable que es binaria, o sea, 0 o 1. Una de las características, por lo menos yo cuento esto porque me parece que es una de las cosas como por ahí más interesantes de esto, es que las variables que entran en el modelo entran discretizadas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta variable que yo muestro acá en el gráfico, que es el
el ratio de compras con crédito sobre el total de las compras. Es una variable que es continua, o sea, puede tomar cualquier valor entre 0 y 100%. Pero en el modelo nosotros vamos a detectar, por ahí, bueno, ahora me pongo un poco más técnico, por ahí para los que les interese, vamos a detectar puntos de quiebre en esa relación entre la variable y el riesgo, y nosotros nos quedamos con esos atributos que tengan una relación monótona, o sea, que sea o estrictamente creciente o estrictamente decreciente, con la variable que queremos predecir. Nosotros acá usamos una librería en Python que se llama Optbinning, que hace toda esta optimización y es súper rápida. Bueno, uno también puede personalizar algunas opciones, pero la verdad es que es súper conveniente. Y acá vemos, por ejemplo, uno de los análisis que son súper comunes en este tipo de modelos, ¿no? El análisis bivariado, en el que vemos la relación entre la variable que queremos incluir, la variable que puede llegar a entrar al modelo, y la clase, por ejemplo, ¿no? Después, otra de las características de este tipo de modelos es que la variable no entra en las unidades originales, por ejemplo, en este caso es este ratio, sino que entra una medida, una transformación que se llama Weight of Evidence, o WOE, que es el log entre la proporción del total de los eventos, en este caso es la mora, por ejemplo, sobre la proporción de los no eventos en ese bin, ¿no? Entonces, nada, acá tenemos un poco una explicación, ¿no? El WOE nos dice como, bueno, qué información adicional nos aporta esta discretización. Y después para evaluar, bueno, como les decía, por detrás es una regresión logística, y las métricas que usamos para evaluar son el KS y el Gini. Igual el Gini está muy relacionado con el área bajo la curva ROC, así que nada, acá puse como un gráfico como para mostrar, pero bueno, lo que usamos es el KS y el Gini. Bueno, y acá contarles algunas de las variables que son las más importantes que entraron en el modelo. Por ejemplo, el peso de las ventas con crédito sobre el total, ¿no? Eso por ahí el promedio de los últimos meses, ¿no? Siempre tomamos por ahí ventanas de tiempo. Después también cuánto es la deuda pendiente de ese cliente a fin de mes, o sea, la deuda que todavía no se pagó, independientemente de si está vencida o no, la deuda pendiente, sobre cuánto compró en total en ese mes. Después, cuánto usó efectivamente el límite de crédito disponible, cuántas transacciones hace en el total del mes. Eso también está bastante relacionado con el tamaño del cliente, ¿no? Por ahí hay clientes que tienen muchas sucursales, y entonces hacen como pueden llegar a hacer muchas transacciones durante el mes. Después también una variable que es bastante interesante es como del límite disponible en términos absolutos, no relativos, porque el uso del crédito es en relativo, es un porcentaje. El monto de todo el límite de crédito disponible, el monto cuánto deja sin usar, ¿no? O sea, del límite menos las compras con crédito. Eso también es un atributo que es bastante predictivo. Después, bueno, cuánto es el monto de compras con crédito, el máximo y el mínimo de los meses anteriores, cuánto fue en promedio los días de atraso. Bueno, una aclaración chiquita, nosotros tomamos una mora mayor a 5 días, por ejemplo, ¿no? Porque hay clientes que por ahí, algunos días, por ahí pagan un día tarde, 2 días tarde, quizá hay un fin de semana en el medio o algo así. Entonces, tomamos por ahí los días de atraso promedio en los últimos meses también. Esa variable también es importante. Después también la pendiente de crecimiento, el slope, como el beta, de las ventas totales, del ratio de crédito sobre el total, el ratio de crédito sobre el límite, y la antigüedad del cliente. Bueno, ahí. Bueno, y después, si quieren, perdón, a ver. ¿Querés que lea las preguntas? Sí, Chilo, creo que me quedó una sola sin responder, que es cómo evaluamos los clientes nuevos. Que no tienen historia, Que no dice tienen historia. José Fernando Valperga. Sí, ahí contestamos. Bueno, justo no estaba en la presentación, pero sí
un poco es la idea de esto de, bueno, a qué clientes recomendamos para que se le dé un crédito. Hay otros dos modelos que son parecidos a que buscan predecir la mora y el uso, pero solo tienen las variables que podríamos, o sea, están entrenados sobre los clientes que tienen crédito, pero solo tienen las variables que podríamos observar en clientes que no tienen crédito. Entonces, están entrenados solo con las variables al contado, por ejemplo, la cantidad de transacciones, la cantidad de sucursales con ventas, por ejemplo, bueno, la antigüedad, la región geográfica del cliente, el canal, su canal, ese tipo de atributos. Bueno, y todo lo que tiene que ver con las transacciones, con los montos, la cantidad de transacciones y todo eso. Entonces son dos modelos que son bastante parecidos en el objetivo, pero con esos modelos encontramos, bueno, a ver, esos modelos los podemos aplicar a los clientes que hoy no tienen crédito, entonces encontramos, bueno, cuáles son más parecidos, de los clientes que hoy no tienen crédito, cuáles son más parecidos a los que se portan mejor de los que hoy sí tienen crédito. Entonces, esa es como un poco la idea. Pero bueno, nada más. Perfecto, clarísimo todo. Lauta, no sé si tenés algo para aportar de todo lo que viene contando Nacho. Y les recordamos a todas las personas que están dejando sus preguntas, José, Daniel, Leonardo, que ustedes escriban las preguntas, no hay ningún problema, y después con Nacho y con Lauta hacemos un break y ahí las leemos. Así que vos tampoco te pongas ansioso, Nacho, de querer responderlas en el momento, porque te desenfocás y venís enganchado con la presentación. Dale, Así que bueno, sí, próximo break seguimos con las nuevas preguntas. Dale, Sí, dale. por favor, siga. Bueno, ahora sí. Pero buenísimo, Nacho. Nacho es el gurú de todos los que son los modelos de scoring dentro de Quilmes. Él desarrolló el primer modelo de ciencia de datos el año pasado, en agosto, y es la persona encargada, Nacho, de hacer todo el research en las metodologías nuevas. Ahí tenemos un segundo caso de uso, que es para el área de marketing digital. Ahí no sé qué tan en tema están con lo que es marketing digital, pero a modo de ejemplo, yo el sábado, hace 2 sábados fui al FanFest a ver el partido que tiene Australia. Y ahí para ir, o sea, me pidieron que cargue mis datos para que me den una entrada, que después no me la pidieron. Pero me pidieron que en una página cargue mi domicilio, documento, edad, no sé qué cosa, un dato más. Y ustedes se preguntarán por qué el gobierno de la ciudad quiere conseguir los datos, o sea, justamente porque los datos, o sea, te sirven para lo que es la toma de decisiones. Y aparte, el dato más complicado de conseguir es el dato del consumidor. Quilmes tiene muchísimos datos de lo que son volumen de ventas, transacciones, hora de uso, compras, pero son de las personas jurídicas. No tiene tantos datos del consumidor. O sea, Quilmes le termina vendiendo a una persona jurídica para que le venda al consumidor final. Pero del consumidor final no tiene tantos datos Quilmes. Entonces lo que hizo Quilmes hace también, después de la pandemia, al igual que la mayoría de las empresas, es un repositorio que se llama Consumer Data Platform. Es un repositorio que tiene los datos de los consumidores. Ahora, esos datos, ¿cómo los consiguen? A través de encuestas, campañas digitales, compras. O sea, en los negocios de Quilmes, cuando vos te bajás el Wi-Fi, o sea, dejas tus datos, o sea, y están armando todo un repositorio de datos del consumidor final, ¿lo con qué objetivo? Con el objetivo que está ahí. Conocer mejor que nadie a tu consumidor para poder brindar la mejor experiencia. Entonces, ahí se generó un repositorio que está en Google Cloud Platform, con la info del consumidor, y la idea es, con esa información, hacer campañas digitales en redes sociales para o mejorar la experiencia del consumidor o incentivar las ventas. Ahora, toda la información del consumidor está regulada por GDPR, que es una legislación que ustedes la conozcan, que surgió después de lo que fue Cambridge Analytics. Hace un par de años, Cambridge Analytics surgió toda una regulación de cómo utilizar la información de tu consumidor. Quilmes, que pertenece a BIMBEP, está regulada por esa regulación. Por lo tanto, al momento de hacer campañas en redes sociales, lo que termina haciendo Quilmes es campañas lookalike. ¿Qué es lookalike?
vos le mandás a Facebook o Instagram un conjunto de consumidores y lo que hace Facebook o Instagram es con un algoritmo que tienen ellos buscar un consumidor similar. Es como que yo mande datos de Nacho y de Lucas y Facebook me busque personas parecidas a Nacho y a Lucas y a Oje y después a esos clientes se haga ya la publicidad. Entonces, ahí ese tipo de campaña las hace todo el tiempo Quilmes y la idea fue, busquemos al equipo de ciencia de datos para poder optimizar ese proceso, para poder optimizar la segmentación que haces vos de tus consumidores para enviársela a Lookalike a Facebook para que haga después sus campañas en Instagram o Facebook u otras aplicaciones. Entonces, como les comentaba antes y tal como les comentaba a Nacho, el primer paso que es entender qué es lo que le duele, en este caso el área de marketing. Entender cuál es su punto, su necesidad que busque resolver. Y ahí la idea era, la necesidad de ellos era primero automatizar el proceso, automatizar la segmentación de clientes para lo que es la campaña Lookalike. Segundo, lo que era integración de datos, utilizar la mayor cantidad de información disponible que tengas para poder optimizar ese algoritmo. Y tercero, reducir tiempos. Entonces, en base a eso, lo que se desarrolló como producto de datos a entregar fue hacer un score, que es lo que yo les comentaba antes. ¿Qué es el score? Una caracterización que haces vos, en este caso, de tus consumidores. Entonces, lo que hicimos fue hacer un score para cada una de las marcas de Quilmes, para cada uno de los consumidores de la base de datos. Entonces, agarramos todos los consumidores que teníamos y le calculamos un score que es high, medium o low, que te diga la propensión de compra que tiene ese consumidor para determinada marca. Así, si estuviera Lucas en esa base de datos, yo le pondría a Lucas para cada una de las marcas de Quilmes un high, medium o low. Entonces, si te toca high Corona y low Quilmes, yo te hago llegar a vos una campaña de Corona. Espectacular. Al mismo tiempo, lo que hicimos fue hacer un clustering para clusterizar cómo son los consumidores de Quilmes al momento de comprar. Si el consumidor es un consumidor regular, un consumidor que te compra solamente cuando hay una oferta, un consumidor multimarca o un consumidor frecuente. Entonces, de esa manera vos te quedaba para cada uno de los consumidores de Quilmes su propensión a comprar cada una de las marcas de Quilmes, que son 7, Corona, Estela, Budweiser, Brahma, Quilmes, Andes y Estela, y caracterizar a cada una y caracterizar cómo es el consumidor al momento de la compra. Ese fue el algoritmo y la solución de datos que hicimos para el equipo de marketing. Acá está un grave resumen. Acá lo que hacíamos era tomar toda la información que teníamos de campañas, información sociodemográfica, información de transaccionabilidad en los e-commerce. Corrimos 7 modelos de clasificación de un clustering. Entonces, con 7 modelos de clasificación nos quedó un score para cada una de las marcas. Y con el clustering nos quedaba categorizado cómo era el consumidor. Ahí está el detalle de cómo se hizo el modelo. O sea, acá tenemos a la izquierda cada una de las variables explicativas que utilizamos para el modelo. O sea, tenemos información de e-commerce, información de web, información de Facebook, de mail, de Wi-Fi, o sea, toda la información que tenemos de los consumidores. Después tenemos los modelos que hicimos, los modelos de clasificación que usamos como NXGBoost. Ahí la variable target era la propensión, era que el cliente te compre a vos la marca en una ventana de 90 días, y después con los resultados que teníamos, nos daba una probabilidad de compra, y después de la probabilidad que tenga el consumidor, nos quedaba ahí si era un consumidor high, medium o low. Y acá está el detalle de todas las librerías de Python que utilizamos. Eso se lo trajimos más que nada para compartir. Como comentábamos, usamos Python para todos nuestros modelos. Ahí todo lo que es la etapa de EDA, utilizamos Pandas y NumPy, Seaborg y PyPlot para todo lo que es gráficos. Y OptBinning, creo que lo comentó ya Nacho, es para discretizar las variables continuas. O sea, lo que hacemos nosotros es un gráfico bivariado, donde hacemos para cada variable continua, la discretizamos en rangos, y vemos ahí cómo se distribuye la variable target. Y ahí la idea es con el EDA, con esas librerías, hacemos toda la etapa de exploración de datos.
Después todo para lo que es Feature Engineering utilizábamos Missing No para todo lo que es los nulos y Opt-Winning para lo que son los buckets. Y utilizamos sklearn para todo lo que es armado de pipeline, procesamiento de datos y lo que es model selection. Y después modelado, ahí si es un modelo de clasificación, utilizamos generalmente lo que son ensambles, o XGBoost o Random Forest. Y lo utilizamos utilizamos scikit-learn, o a veces probamos con lo que es Optuna o debería XGBoost. De hecho, este algoritmo, la segunda versión, lo estamos corriendo con la HBM. Después ese modelo tiene un tema con el overfitting, o sea, como utilizamos una regresión logística. Generalmente, ¿cómo utilizamos regresión logística? Cuando o tenemos problemas de overfitting, o cuando del otro lado el usuario nos pide que le expliquemos el aporte en detalle de cada una de las variables. Hay veces que de otro lado no les gusta mucho ir con algoritmos caja negra y prefieren algo más asequible para ellos. Si no, vamos con todo lo que es scikit-learn o XGBoost, y vamos con ensambles. Después, clustering lo hacemos con K-means generalmente, y principalmente estamos con esos algoritmos. Después, uno más. Uno más. ¿Cómo evaluamos los algoritmos? Lo que hacemos es, después del algoritmo, cuando lo implementamos y pasa a una instancia de desarrollo, generalmente los algoritmos no los implementamos a gran escala, sino que lo vamos implementando de menor a mayor. Por ejemplo, los implementamos, si el algoritmo es un algoritmo que impacta en lo que son los puntos de venta, los implementamos en una ciudad o provincia, y después se va escalando a nivel nacional. En este caso, lo que hicimos fue el algoritmo implementarlo en campañas puntuales. En este caso fue una campaña de Brahma y de Andes, que lo implementamos a alguien, a resultados, y como el algoritmo funcionó, ahí lo instalamos para todas las marcas. Y generalmente el algoritmo lo evaluamos, como comentaba antes, lo evaluamos primero con métricas de capacidad predictiva, en este caso KS, Gini, Precision y Recall. Acá tenemos un gráfico, este algoritmo fue hecho el año pasado, en diciembre. Acá tenemos el KS y el Gini para Stellar2A, y de hecho los modelos los recalibramos a los 6 meses generalmente. Este algoritmo ya fue recalibrado. O sea, este algoritmo lo implementamos, vimos el KS y el Gini. Como vimos que estaba cayendo, en abril lo recalibramos una segunda versión. Y acá está la salida del modelo. O sea, acá lo que teníamos como resultado final era una segmentación. Acá está la segmentación que teníamos de regular, oferta, multimarca y frecuente. Y acá tenemos la segmentación que comentaba antes de high, medium y low. Y después, como último tema, como les comentábamos, evaluamos los algoritmos tanto con capacidad predictiva como sin impacto en el negocio. Entonces lo que hacíamos era, para cada una de las campañas digitales que teníamos, evaluábamos el conversion rate. Evaluábamos cuántos consumidores te compraban a través del score que hacíamos y cuántos te compraban en campaña donde no se usaba el score. Y ahí comparábamos las dos métricas y evaluábamos la eficiencia del modelo. Eso por el caso de uso, y queda un último slide. ¿Así? Ok. Sí, nuestro amigo. Sí. Está bien. Bueno, nada. Acá yo por ahí quería contar un poco algunas conclusiones o aprendizajes. Igual esto como aplica, creo que más allá de Quilmes, ¿no? Eso es como por ahí un poco cómo es hacer análisis de datos en un contexto por ahí de una empresa, un contexto corporativo, ¿no? Siempre está bueno como tener en cuenta algunas restricciones o limitantes o desafíos que suelen estar presentes en este tipo de proyectos. El número uno siempre es calidad de datos. Bueno, que estén los datos por ahí que uno quiere incluir en los modelos, pero bueno, siempre la calidad, que los datos estén correctos, que no tengan errores, inconsistencias, ese tipo de cosas. Después, data drift, o sea, muchas veces los datos, como los fenómenos que estamos estudiando, por ahí pueden ir cambiando, pueden haber cambios de comportamiento de los clientes en el tiempo, pueden haber cambios en el contexto, puede haber un montón de ese tipo de cosas.
nada, entender muy bien los procesos dentro de la compañía, o sea, cómo funciona ventas, cómo funciona logística, cómo funciona, o sea lo que sea que para el equipo para el que estamos armando algún modelo, es clave entender bien los procesos porque eso también va a hacer que puedas entender si los datos tienen la calidad suficiente y eso, o sea, todo eso es clave. Después, bueno, muchas veces pasa que, bueno, los datos existen, están disponibles, pero por ahí pueden haber silos, pueden haber aspectos, no sé, políticos, o a veces hay silos en el sentido de que quizá un área tiene unos datos y otra área los necesita, pero no lo sabe, una área no sabe que la otra los tiene o los necesita y nada. Eso es algo como que suele pasar mucho, o están en sistemas que, no sé, otra área por ahí no tiene acceso o lo que fuera. Después, nada, algo que es clave, o sea, es toda o sea, la relación con el cliente, ¿no? O sea, la comunicación, qué compromiso tiene el cliente, qué claridad tiene de sus objetivos, de las preguntas, las necesidades que tiene, el entendimiento que tiene de sus propios datos, primero que nada, y de qué quiere hacer, de cómo lo quiere evaluar también, ¿no? Obviamente nosotros siempre ponemos de nuestro lado, pero también del lado del cliente es súper importante que tenga por lo menos alguna idea. También obviamente siempre gestionar las expectativas del cliente, tanto la parte por ahí más estadística, bueno, eso por ahí más de nuestro lado, pero también como las expectativas respecto del impacto como más del negocio. Todo el tema de la cultura, a veces le decimos cultura de datos o cultura analítica, ¿no? Cómo esa parte del negocio, o sea, cada equipo del negocio toma decisiones de forma muy distinta, algunos están más acostumbrados a trabajar todos usan datos de alguna u otra forma, pero cómo es su thought process, cómo piensan en los datos, por ahí suele ser bastante distinto. Después, algo que por ahí si uno viene de capaz de otro contexto, por ahí un poco más, o si por ahí no trabajó capaz en alguna empresa, siempre hay aspectos legales, como lo decía Lauta, GDPR, obviamente es como algo súper importante cuando estamos haciendo tratamiento de datos personales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la privacidad, o sea, la privacidad si son datos personales, o la confidencialidad si son datos de personas jurídicas, de otras empresas, y obviamente todos los aspectos éticos que vienen con hacer tratamiento de datos en general. Por ahí no es que esto siempre sea la responsabilidad del científico de datos, pero bueno, son cosas que como te pasan alrededor y que hay que tener presente. Y después, nada, algo que todo el tiempo estamos hablando, por lo menos nosotros en nuestros equipos, es tema de explicabilidad, como decía Lauta, a veces por ahí depende del proyecto, hay proyectos donde hay una demanda de explicabilidad por ahí más grande, y cómo es la usabilidad, cómo se va a usar. Esto se va a usar, no sé, va a ser un ranking, va a ser no sé, como una recomendación así, de esta forma, con qué frecuencia se van a actualizar los modelos, todo ese tipo de cosas, es algo que uno tiene que estar pensando. Y bueno, después siempre, algo que todo el tiempo es cómo va a ser la comunicación a distintos perfiles y niveles dentro de la organización, que bueno, obviamente muchas veces no son técnicos, entonces uno siempre tiene que estar adaptando la comunicación para que llegue a ellos y que esas audiencias perciban el valor agregado que tiene esta herramienta. Bueno, ahí ese es mi final. Espectacular. Bueno, un aplauso, por favor. Muchas gracias, Lauta, muchas gracias, Nacho. Un lujo esta hora y moneditas de información, de data que nos estuvieron dando, valga la redundancia. Quedaron un par de preguntas de la audiencia para el final de todo. Si quiero, se las leo todas. Pablo Cruz ahí está diciendo muy interesante, gracias. Les leo todas las preguntas y ustedes van respondiendo a quien le corresponda. Sí. Arrancamos con la primera, que es Leonardo Cruz, dice: XGB fue el modelo con mayor precisión para los datos. ¿Había la oportunidad de realizar una red neuronal? ¿Realizar un análisis de sentimiento de los consumidores?
Bueno, una pregunta 5 Ahora, Sí, análisis de sentimiento, lo hacemos principalmente con NPS, ok. donde tenemos la encuesta ahí textual. En lo que es consumidor final, hay un equipo que no es ciencia de datos que lo hace con Twitter. O sea, hay análisis de sentimiento, sí, con lo que es Twitter, que lo hace otro equipo, y con NPS. Ahora, puntualmente, estos consumidores que tenemos en el segundo modelo, no hay ningún campo donde ellos pueden completar el contexto. Por tanto, no hay una oportunidad para análisis de sentimiento. Y después, con el lado de XGBoost, la realidad es que el algoritmo de XGBoost funcionó bien. Por eso no fue que saltamos una red neuronal. Generalmente arrancamos del modelo más simple y si no funciona, ahí complejizamos. Pero por eso es que no arrancamos, que la red neuronal no es la primera alternativa al momento de hacer un algoritmo de clasificación. Utilizamos otro algoritmo más sencillo y vamos profundizando. ¿Dónde aplicaríamos una red neuronal como una primera opción? En Computer Vision, por ejemplo, o en Text Mining. Pero todavía no laburamos hoy en día con Computer Vision, año que viene puede ser, por eso es que hoy no es la primera alternativa una red neuronal, sino que es más ensambles o otro tipo de algoritmos. Excelente. ¿Querés que lea la siguiente? Sí, dale. En definitiva, José Fernando pregunta, en definitiva, la ciencia de datos que utilizan sirve directa o indirectamente para estimar la producción de cada producto y los stocks a distribuir en cada zona del país. ¿Qué resultados obtuvieron al respecto? La respuesta es que esto, o sea, sí se hace, pero bueno, lo hace otra área. Hay una área dentro de logística, que es Demand Planning. Nosotros alguna relación tenemos con ellos, intervenimos en algunos proyectos, pero no exactamente en su forecast, digamos. Ellos sí tienen modelos para pronosticar la demanda, sí a nivel, por ejemplo, a nivel subregión, a nivel producto bien detallado, así, a nivel de SKU, por ejemplo. Pero bueno, eso, o sea, no está dentro de nuestro equipo, digamos. Está, sí hay proyectos, ellos tienen, perdón, ellos sí tienen como sus herramientas, pero bueno, eso está dentro de otro equipo. Y Ana dice, ¿cómo es el gobierno de datos en este caso? ¿Vieron ventajas en empresas con mayor madurez en el gobierno de datos? Perdón, Ana, ¿en cuál caso? Bueno, mientras esperamos a que nos responda Ana. No, pero hay que profundizar un poco. A ver. O sea, ahí, como comentábamos antes, BIS arrancó en el 2021, el equipo de data arrancó en el 2021, la transformación digital de Quilmes arrancó en el 2021. Cuando haces una instancia de transformación digital, haces varias etapas. La primera etapa es cambiar el mindset, ¿está bien? Pues te comentábamos antes. En Quilmes, dice Ana. No sé si en Quilmes. La primera etapa es cambiar el mindset. La segunda etapa es armar tu equipo de datos. La tercera es armar un data lake. La cuarta es que la data lake sea tu visión única de los datos. Equipo de ingeniero de datos, injetando datos, etc. La otra etapa, la etapa que le sigue, es la etapa de gobernanza de datos. Es la etapa que estamos arrancando ahora. Entonces, tenemos un equipo de gobierno de datos que arrancó a mitad de este año, que se encarga justamente de eso, de velar por la calidad del dato. Ahora, lo que estamos trabajando nosotros es en la sinergia entre el equipo de gobierno de datos con el de Data Science. Y ahí, ¿en qué hitos vamos a laburar? Primero, laburar en lo que es calidad del dato, y segundo, velar si yo quiero, por ejemplo, ir a buscar indicador de ventas, ¿cuál es el KPI que tengo que buscar de ventas? Si tengo que ir a lo que es logística, ¿cuál es el KPI que tengo que trabajar de logística? ¿Qué ventajas nos va a traer eso? Nos va a traer que, primero, lo que es la calidad de nuestros modelos en términos de calidad de los datos, y segundo, es que todos nuestros algoritmos utilicen siempre la misma fuente de datos para todos los KPIs. Ahí sí, hay una ventaja del lado de otras empresas con mayor madurez de datos, pero estamos yendo a ese camino nosotros. La gran diferencia que yo veo entre Quilmes y una empresa con mayor madurez es que en Quilmes estamos viviendo la construcción del equipo. Ok. Entonces, en otra empresa con mayor madurez
Cuando está todo construido, no pasás por esa instancia. Ese es el gran diferencial que obviamente que estamos, tal vez no en la misma estancia de madurez que otra empresa nativa digital, pero estamos nosotros construyendo el área, esa es la gran diferencial. Y la idea es así, es ahora hacer sinergia con el equipo de gobernanza de datos y ahí, a partir de ahí, digamos, velar por una mayor calidad en los datos de nuestros modelos. Espectacular. Bueno, clarísimo, todos muchos mensajes de agradecimiento. Muchas gracias. Federico Barbieri dice muy completo, difícil resumir y lo hicieron bárbaro. Gracias por todo. Fiorella dice excelente, muchas gracias. Pablo, muy interesante, gracias. De Ana Barrero no tengo preguntita. Sí. Sí, dice, ese equipo de gobierno de quién depende a nivel estructura, si es Sí. que ya lo tienen definido. El equipo de gobierno de datos depende de lo que es Tech, que sería IT. Perfecto. Vos en IT tenés todo un equipo de Data Management y un equipo de Analytics. Data Science, todo lo demás, Analytics. Data Management y un equipo de ingesta de datos, un equipo de Data Governance y un equipo de arquitectura. O sea, Data Governance es la misma parte de arquitectura y que ingeniería. Perfecto. Data Governance mira por la calidad del dato, arquitectura por un dato único y ingesta por el data lake. Genial. Bueno, Ana dice muy claro, muchas gracias. Paola, muchas gracias, muy claro todo. Leonardo estuvo muy bueno, gracias por la presentación, gracias por compartir, muchas gracias por compartir, muy bueno, Mailén. Bueno, muchos mensajes muy lindos de agradecimiento de una gran audiencia que estuvo muy conectada, muy presente y muy involucrada en todo lo que dijo y dijeron nuestros dos speakers. Lautaro González, Ignacio Caro Solís, muchas gracias por ser parte del último SITS Live del 2022. Un placer recibirlos y ser parte de este espacio. Gracias a todos. Que tengan un feliz año, ya termina el año. Muchas gracias a todos por conectarse, por interesarse. Si quieren saber más sobre SITS, les recomendamos que ingresen también a nuestro sitio web que es www.weareseeders.com.